no moriréis. O sea, estaba yendo en contra de la palabra de Dios. Dios le dijo: Adán, Eva, mira, yo te doy todo esto, pero una sola prohibición: no comas de ese arbolito que está en el medio, el árbol del conocimiento del bien y el mal, no lo comas. Y viene el diablo y dice: no vas a morir, no vas a morir, ¿ya? Y después dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Este es el comienzo del problema fundamental del ser humano. Si alguna vez se han preguntado por qué hay tanto sufrimiento en este mundo, si alguna vez se han dicho por qué es que hay tanta gente buena que le pasan cosas malas allá afuera en el mundo, es porque en algún momento en nuestras vidas, a través del pecado que entró Adán, entró ese pecado. Y a través de ese pecado es que existen tantas consecuencias espirituales y físicas en el mundo de hoy. ¿Amén? ¿Entienden? Ok, sigamos. Siguiente, por favor. Y Dios nos dio una promesa, una salida. Antes que Él nos dicte la sentencia, antes que Él diga con dolor, con sudor, espinos y cardos, al polvo lo verás, antes que Él diga todas esas cosas, nos da una promesa. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, en el talón, ¿no? ¿Ven el tremendo plan de salvación de Dios? Desde antes que nos dé una maldición, ya Dios tenía un plan de salvación ahí. Y esto lo vamos a ir viendo todos los domingos, vamos a ir desarrollando los domingos, los sábados o los martes que tengamos las clases, para que podamos entender la importancia de Cristo. Porque muchas veces pasamos a muy ligera qué es Génesis 3:15. Lo tomamos como que, bueno, es un versículo que habla de Cristo nada más, ¿no? Pero veamos también cómo es que en la Biblia se desarrolla este versículo. Por eso es que cogimos el día de hoy el tema de José. El siguiente versículo, el siguiente, por favor. Génesis 3:17. Y esto es algo que quería compartir con ustedes. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Si alguna vez, bueno, le voy a contar una historia un poquito triste. El día de ayer, no, antes de ayer, yo tengo un amigo que tenía su perrito, ¿ya? Su perrito Pitbull, ya de 12 a 13 años, estaba mayor ya. Pero le había dado, ¿saben qué le había dado? Le había dado diabetes. Sí, diabetes al perro le había dado. Bien raro, ¿no? Tenía diabetes el perrito y bueno, ya dejó de funcionar su hígado y como estaba viejito, su columna estaba que se doblaba y tenía que pasar por una serie de tratamientos y bueno, su dueño dijo: no quiero que esté sufriendo mi perrito, por eso me dijo: hermano, acompáñame al veterinario para que le aplique la inyección para que muera, ¿no? Y bueno, lo acompañé, estaba muy triste porque lo crió desde cachorrito, desde 3 meses, lo crió hasta los 12 o 13 años que tenía el perrito. Se imagina, uno se encariña con los animales, aquellos que tienen perros o gatos o lo que sea, mascotas, se encariña. Sí, se encariña. Y verlo ahí, sabemos que los animales no tienen espíritu, que cuando ellos mueren vuelven al polvo y ahí se queda ellos, ¿no? Pero me puse a pensar en este versículo. ¿En qué tan fuerte fue la caída del hombre que para que pueda afectar a toda la tierra? Dice: será la tierra por tu causa maldita. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba ahí, estaba en el veterinario, estaba a punto de ponerle la inyección y estaba que le acariciaba al pobre perrito y le decía: no, disculpa, porque por nuestra caída que los animales también mueren. Por nuestra culpa, por esta culpa de Génesis 3 que entró el pecado al mundo, es que pasan tantos desastres en el mundo. Y por eso hay una importancia de saber qué es lo que Dios nos dio para que podamos salir de todas esas maldiciones. Amén. Y vamos a ver a José. ¿Cómo se relaciona esto con mi vida? Veamos a José. Fue un remanente que no tuvo ningún trasfondo, o sea, no tuvo ningún ejército, ningún apoyo económico, o sea, no tenía nada. Era
un nadie, por decirlo. Pasó por muchas dificultades y aún así tuvo éxito. Y vamos a ver el verdadero significado de éxito más adelante. Siguiente, por favor. Dice, ¿qué tipo de dificultades pasó José? José no era una persona que solamente pasó por una enfermedad nomás, no. Se murió su madre. Génesis 35:16 dice, después partieron de Betel, cuando estaba dando luz Raquel, dice en el versículo 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Murió su mamá. Él tenía 17 años. No es que murió, no la conoció, sino que a los 17 años, ya jovencito, muere su mamita, ¿no? Y para aquellos que han perdido seres queridos, ¿no? Padre o madre, yo nací huérfano de papá, no conocí a mi papá. Sabemos lo que es crecer criado por concubinas, ¿no? Criado por otras personas. No es igual que el cariño de una madre o un padre, ¿no? Fue criado por concubinas, Bila y Silpa. Fue también aborrecido por sus hermanos, por sus propios hermanos, dice en el versículo 4 de 37 de Génesis. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ya, ahí vemos el problema familiar que pasaba José. Tenía un problema familiar como también lo pasamos nosotros. De repente lo pasamos con nuestros esposos, nuestras parejas, los hermanos, los tíos, los primos. Hay problemas familiares. Siguiente, por favor. No solamente eso, lo quisieron matar. En Génesis 37:18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, cuando estaban en el campo pañando, antes que llegara cerca a ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Su propia familia, sus propios hermanos, quisieron matar a José, a jovencito de 17 años. ¿Ok? No solamente eso, fue vendido. Génesis 39:1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró como una cosa, como un esclavo de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Alguien alguna vez ha sido vendido aquí? No, ¿no es cierto? Fue un prisionero. O sea, sus hermanos conspiraron para matarlo y dijeron, ¿sabes qué? Para no estar manchado de sangre de nuestro propio hermano, vamos a meterle un pozo y después lo sacamos y lo vendemos. Y eso hicieron, lo vendieron. Y una vez que fue vendido, también fue seducido por la esposa de este oficial, y él, como era un remanente, resistió esa tentación y aún así le echaron la culpa y lo metieron preso en la cárcel, porque supuestamente quiso violar a la esposa de un oficial, ¿no? Y dijo, en Génesis 39:20 dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Estamos viendo aquí, hasta ahorita, José se le murió la mamá, fue criado por concubinas, fue vendido como un esclavo, y no solamente fue vendido como un esclavo, sino que también le metieron a la cárcel por algo que él no cometió. ¿Se imagina la magnitud de la dificultad que estaba pasando José? Y era un muchachito, no tenía 30, 50, no, 17 años empezó sus dificultades. 17 años. Y ahora pongamos a comparar lo que estamos pasando nosotros en este momento con las situaciones que tenemos. Si no tienen situaciones, de repente no se pueden relacionar, ¿no? Pero aquello que sí, yo sé que sí. Fue que lo quisieron matar, fue vendido y un prisionero. ¿Cómo es que José, habiendo pasado por tantas dificultades, pudo superarlas y a través de ellos llegar a dar a conocer el nombre de Dios a todo el mundo? ¿Cómo es eso? Vimos que es un nadie. Empezó como un nadie, lo vendieron esclavo. Nadie, digo, hacia los ojos del mundo, no a los ojos espirituales. Siguiente, por favor. José supo a cada instante cómo obtener fuerzas en medio de las dificultades. Oró con la bendición de Emmanuel, la cual significa Dios con nosotros. Eso fue la clave de José. Él a cada instante obtenía fuerzas a través de la oración, orando con esa bendición que había recibido, la cual es que Dios estaba con él. ¿Se entiende? Y nosotros que estamos en el mundo, que seamos profesores, seamos abogados, seamos lo que sea que seamos en la sociedad, encaramos dificultades. ¿La estamos encarando? O vemos que encaran otros hermanos, o de repente con nuestra familia, y tenemos que pararnos en un momento y decir,
¿cómo es que yo obtengo fuerzas a través de esa dificultad? Porque tenemos que hacer las verdaderas preguntas. No podemos decirle, Dios, ¿por qué a mí? No, Dios, ¿por qué eres malo? ¿Por qué me pones esta situación tan fea? No. José tenía otro tipo de pensamiento porque él conocía que Dios no lo iba a dejar en medio de dificultades. Conocía la promesa de Génesis 3:15. Conocía que el Mesías tendría que venir a rescatarlo. Y él por eso gozaba de que Dios estaba con él. Dentro de esas dificultades, él estaba preparado para orar. Estaba preparado para decir, Dios está conmigo. Amén. Siguiente, por favor. José supo a cada instante cómo obtener fuerzas en medio de las dificultades. Oró con la bendición de Emmanuel. Él personalizó esta bendición. Personalizar la bendición que tenemos como hijos e hijas de Dios es muy importante, porque si no se vuelve algo ajeno a nosotros. Como que solamente lo escuchamos acá los domingos, ¿no es cierto? Venimos aquí, bueno, el pastor dijo que tenemos que disfrutar que Dios está conmigo, pero realmente cuando salimos a la sociedad no podemos llegar a disfrutar esa bendición tremenda que tenemos, que Dios sí está conmigo. Tenemos que personalizar esta bendición, no solamente aquí escucharlo, sino cuando salgamos afuera y vengan las dificultades, vengan persecuciones, lo que sea, digamos, Dios está conmigo. Amén. No seamos engañados por las circunstancias del exterior o por el exterior. Muchas veces nuestras circunstancias que estamos rodeados, ¿te acuerdan del mensaje de la semana pasada de Job? Pastor Julio estaba hablando acerca de Job y él tuvo circunstancias similares a la de Job. Pasó, se le habían quitado todos, sus hijos, sus hijas, sus becerros, no, sus animales, todo le habían quitado, y aún así él no fue engañado por las circunstancias. O sea, las circunstancias son una cosa, pero no tienen nada que ver con nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. No nos puede arrebatar y no nos puede quitar de esa tremenda bendición que somos salvos y que Dios está conmigo. Así el mundo se esté derrumbando a mi alrededor, no nos puede destruir. Amén. ¿Se entiende? ¿Sí? Siguiente. Ok, dice: verdadera prosperidad. Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Está bien? Y vio a su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Muchas veces se ha malinterpretado la palabra prosperidad, como que prosperidad es lo físico, ¿no es cierto? Que necesitamos un carro, una buena casa, un departamento, un terreno en las chacras, dinero, lo que sea, pero lo vemos como algo físico. Vemos está próspero este hermano, ¿no? O está próspero esta persona. Pero la Biblia nos dice otro tipo de significado de prosperidad. Nos dice: José fue varón próspero, dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Esa es la verdadera prosperidad, del hecho de que Dios está conmigo. A través de eso es que sale la prosperidad naturalmente. ¿Por qué? Porque gozamos de nuestra bendición de Emmanuel, de que Dios sí está conmigo. Eso fue cuando él fue vendido como esclavo y en la cárcel. En el versículo 21 del capítulo 39 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado, mire acá, de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, ¿entienden la tremenda bendición que hemos recibido como hijos de Dios? ¿Lo están entendiendo verdaderamente? Porque esto es algo muy, muy profundo. El remanente José no fue cualquier persona. Pasó por tantas dificultades, y dentro de esas dificultades, Jehová, Dios, estaba con él y hacía que todo lo que él hacía prosperara. Porque él gozaba de esa bendición de que Dios está conmigo.
Al igual que lo hizo cuando hablamos de Caleb, cuando hablamos de Josué. Ellos gozaban de que Dios ya le había dado una promesa y simplemente ejecutaban el orden. Porque gozaban de que Dios estaba con ellos. Siguiente, por favor. Hasta que Dios lo levantó, dice, en Génesis 40, 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Esa es la tremenda bendición que hemos recibido, hermanos. José fue vendido, fue un esclavo, fue un prisionero, y aún así, dentro de todas esas dificultades, no digo que José entraba, ¿no?, cantando, sí, voy a la cárcel, ¿no?, genial, no, de repente sí sentía un pesar en su corazón, pero dentro de eso, él gozaba del hecho que Dios ya le había dado algo a José, le había dado esa bendición de que Dios está con él, y de la misma manera Dios nos ha dado esa bendición que está con nosotros. Y seguramente les aburrirá escucharlo todos los domingos, la misma cosa, pero ¿qué es lo único que se puede predicar? Emmanuel, Cristo. ¿Amén? ¿Se entiende, hermanos? Esto es algo muy importante, porque, siguiente por favor, dice, él entendió el plan de Dios. En Génesis 45, 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este es José hablando a sus 11 hermanos. ¿Ya? José estaba en una posición altísima, era la mano derecha del faraón. Fácilmente pudo haberle dicho a sus guardias: ¿saben qué, guardias? Agarren a estos 11 que acá, que me vendieron hace tiempo, y métanlo en la cárcel también, que sufran como yo. Fácilmente pudo haber dicho eso. Fácilmente pudo haber quitado la vida a sus hermanos. Si él hubiera seguido el fluir del mundo, él pudo de la misma manera aborrecido a sus hermanos y echarlos presos o hasta matarlos. Pero José tenía algo diferente. Él gozaba de la presencia de Dios en su vida. Y por eso que cuando él se encuentra con sus hermanos, se encuentra con los autores de quien las había vendido, él le dice: no se pongan tristes ni les pese en el corazón de haberme vendido. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, no fueron ustedes quienes me vendieron, sino que Dios me envió delante de ustedes hacia la tierra de Egipto para preservación de vida, lo cual significa la salvación. Si José no hubiera pasado por todas esas dificultades que pasó, no hubiera podido llegar a ser la mano derecha del faraón, ¿no? ¿Se entiende? Porque mucha gente dice: pero ¿por qué simplemente Dios no se le reveló al faraón una noche en un sueño y decirle: José va a ser tu mano derecha? Porque Dios no obra así. Dios no obra así. Dios quiere que experimentes a través de las tormentas, a través del valle de la muerte, que uno personalmente experimente quién es Dios y que Él realmente está conmigo. ¿Quién es Cristo? Que realmente Él está conmigo, que realmente Él vive y no es un Dios que simplemente hace cosas al azar, sino que tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Y es nuestra, como hijo de Dios, hija de Dios, debemos buscar el plan de Dios dentro de las dificultades. Buscar de Dios y buscar cuál es el plan de Dios, porque José sabía que no era por gusto, que él tenía que pasar por tantas dificultades. Su madre fue quitada, fue criado por concubinas, fue vendido como un prisionero, fue vendido como un esclavo. Y él sabía que no era por gusto que estaba pasando por esas cosas. Al final, y siempre lo tenía, se dio cuenta de algo, de que Dios lo había enviado delante de todos ellos. ¿Para qué? Para la salvación, preservación de vida. Amén. Y miren, leamos esto todos juntos si lo pueden ver. 1, 2, 3. Éxito es que otros vean en nosotros el poder de Dios. Amén. Ese es el verdadero éxito. El éxito que nos da el mundo no es el verdadero éxito. El verdadero éxito es con Dios.
y que los demás puedan ver el poder de Dios a través de nosotros. Eso es el verdadero éxito. El poder decir que un no creyente o alguien del mundo te vea y te diga: wow, hermano David, Dios está contigo, ¿no? Eso es algo tremendo, de que otras personas puedan ver, aún siendo un esclavo, aún siendo un prisionero, José, vieron en él de que Dios estaba obrando tremendamente a través de su vida. Eso es el verdadero éxito, hermanos. ¿Amén? Amén. Siguiente, por favor. Él había soñado algo. Antes que él pase por tantas dificultades, antes que él pase por ser vendido, por ser un esclavo, por ser prisionero, ser tentado por la esposa de Potifar, ser aborrecido, tantas dificultades que él pasó, él tuvo un sueño. Sí, ahí nomás. Él tuvo un sueño. Decía que el sol y la luna y las 11 estrellas se postraban ante él, ¿no es cierto? Y decía que ¿cómo se llama esto de acá? ¿Pañares? Ah, pañares. Los pañares, creo que es. Pañares, no estoy seguro cómo se llama. Eso, o sea, había 11 y se postraban ante el pañal que él recogía. Y, ¿no? Ese sueño, ellos lo tomaban como que, o sea, que significaba que era su papá y su mamá y los 11 hermanos, ¿no es cierto? Entonces, ellos pensaban, entonces nosotros tenemos que adorarte a ti, ¿no? O sea, las lunas, las estrellas se inclinaban ante él. Pero no era eso, no era que ellos tenían que adorar a José. Después se dan cuenta de que José había sido escogido como el remanente, aquel que iba a poder sobrepasar todas esas dificultades para que al final la vida de su padre, de su madre, los 11, sean preservados. ¿Ok? Vamos a desarrollar esto siguiente. Dice, ¿puedes regresar por favor? Dice: Dios le dio un pacto a José y él se sujetó firmemente a esta promesa. Ahora sí, siguiente, por favor. Es importante que entendamos la promesa de Dios. Es muy importante que entendamos la promesa de Dios. ¿A qué me refiero a esto? ¿Quién ha recibido a Cristo aquí en su corazón? ¿Cuántos tienen la convicción de eso? Digan un fuerte amén. Amén. Así es. Tenemos esa convicción tremenda. ¿Por qué? Porque Dios nos envió a Cristo. Miren como hemos leído en el versículo, en el texto de meditación, Colosenses 1:20, y por medio de Él, esta palabra es muy bonita, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado a través de Cristo. Hermanos, a través de Cristo hemos sido reconciliados. Ya no más somos extraños, ya no más somos enemigos a la cruz. Somos ahora reconciliados y somos hechos hijos e hijas de Dios. Gocemos de esa tremenda bendición, hermanos, de que ya no más estamos apartados de la presencia de Dios, sino que gozamos de su tremenda presencia, de su abundante amor. Veamos lo siguiente. Tenemos el amor de Dios, dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso. Pablo sabía lo que estaba hablando, ¿eh? Porque Pablo era aquel que también había pasado por dificultades. Lo habían apedreado, lo habían azotado, lo habían muerto, murió una vez, lo habían metido a la cárcel. Y aún así él está diciendo que ni principado, ni ángeles, potestad presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nos puede separar del amor de Dios. Amén. Tenemos a Cristo, que ha venido a nuestra vida y nos ha salvado, nos ha dado vida cuando estábamos muertos en pecados. Tenemos eso, tenemos esa gran bendición, tenemos el amor de Dios que nadie ni nadie nos puede separar. Siguiente. Y tenemos su promesa, la cual es Emmanuel. Veamos cómo se cumple esto. Dice Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no solamente se quedó esta bendición con José, no solamente se quedó esta bendición en el Antiguo Testamento, esta bendición lo podemos gozar nosotros todos los días. Tenemos la salvación que es a través de Cristo, tenemos el grande amor que Dios nos ha dado, que ni lo alto ni lo bajo nos puede separar, y tenemos su promesa. Antes que nos dé cuando nos da la comisión, la gran comisión, nos da su promesa y nos dice a cada uno de nosotros: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es gozar de una verdadera identidad, gozar de lo que gozó José, que aún pasando por tantas dificultades, ser vendido, esclavo, prisionero, ¿no? Él pudo gozar del hecho de que él era un hijo de Dios y que Dios ya le había dado un pacto, un sueño, una promesa, la cual iba a ser la salvación de las almas. Al igual que nosotros, nos ha dado un pacto, una promesa de poder ir y hacer discípulos. ¿Qué? Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la misma manera como estuvo con José, Dios está con nosotros. Es nuestra bendición de poder gozar de esto, de poder salir al mundo y que el mundo vea a través de nuestras vidas de que Dios está vivo, de que Dios vive, de que Cristo obra. Amén. Amén. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Que podamos reflexionar y podamos orar y que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque muchas veces he escuchado al pastor Julio decir: tu plan no se va a dar, ¿no? Tu plan no se va a dar, no hagas tu plan. ¿Por qué? No por decirnos no tengan metas, no tengan sueños, no por decirnos eso, sino por decirnos de que nuestra vida tiene que estar alineada con el gran plan de salvación de Dios. Y una vez ahí es que podamos entender nuestro verdadero propósito y el verdadero plan de nuestras vidas. Porque ya no más soy yo, sino Cristo que vive en mí. Amén. Van a venir dificultades, van a venir momentos difíciles, tristezas, pero dentro de eso encontremos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dentro de eso encontremos el plan de Dios que supera nuestros propios planes. Dentro de eso encontremos la respuesta de Dios. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que este mensaje sea de tremenda bendición para sus vidas, que puedan gozar de este mensaje todos los días de su vida, de que Dios está conmigo. Y si hay alguien que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, que todavía Cristo no ha llegado a sus vidas, después del culto, quede en ese momento, se acerca a mi persona o a la persona del hermano Miguel que está al fondo. Hermano Miguel, por favor, levante su mano. El hermano Miguel, y hable con nosotros. Amén. Vamos a orar por este mensaje, vamos a orar por el hermoso día que tenemos el día de hoy, por las alabanzas, y así poder terminar el mensaje. Amén. Oremos, hermanos. Dios Padre, queremos agradecerte por la tremenda bendición que nos has dado, la cual es Emmanuel, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros, como tu promesa nos dice, todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Gracias por habernos reconciliado, Padre, a través de la cruz de Jesucristo. Padre, gracias por darnos la bendición de poder ser hechos hijos e hijas tuyos, Padre. Gracias, te agradecemos por Cristo, Padre, porque Él llegó a nuestras vidas cuando estábamos muertos en pecados. Gracias, Padre, por esta palabra, y que esta palabra sea enraizada en nuestros corazones y que podamos salir al mundo y resplandecer la luz de Cristo para donde sea que vayamos, y que el mundo entero pueda ver en nosotros, Padre, que Dios es un Dios vivo. En el nombre poderoso y precioso de Jesucristo te oramos. Amén.